tardes, queridos amigos y amigas. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra hoy? Lleno de polvo. Lleno de... Su carro está blanco. No ha salido, lo tengo guardado. No ha salido, lo tiene guardado para que no se le empañe el cristal y se le llene de polvo. A la verdad que esto es histórico. Ciertamente. Se queda uno sin palabras. Sí, esto de verdad uno tiene que tener cuidado porque uno, bueno, en el caso mío que salgo de blanco. Bueno, usted no se le nota tanto. En los lentes. Pero ciertamente esto nos está afectando, ¿verdad? Y hay que cuidarse. Y si no tiene que salir, mire, quédese mejor en su casa, porque si no, se va a empolvar. Vamos a pedir al Señor su ayuda y su sabiduría para que lo que vamos a dialogar nos ayude a crecer en la fe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y en este anhelo y deseo de ser discípulos misioneros estamos estudiando esta hermosa carta, la alegría del Evangelio. Y ayer nos quedábamos en este número hermoso 66 sobre el tema, la reflexión que hablaba de la familia, del matrimonio, de los esposos, entendiendo que hay un ataque directo contra la familia, y esto nos ayuda a entender que nuestra vocación dentro del mundo tiene unas claves evangelizadoras muy importantes, desde el matrimonio a la familia, desde la familia a la sociedad, desde la sociedad al mundo entero. Vamos a pasar entonces al número 67, donde nos hablará sobre un individualismo posmoderno y globalizado, que favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, que desnaturalizan los vínculos familiares. Interesante, ¿no? Un individualismo posmoderno, globalizado. Favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos, entre las personas. Interesante este aspecto. Un individualismo. Ya no es solamente moderno, es postmoderno, ya esto está pasado. Por eso los muchachos a veces usan una frase que dice, usted está pasado. Es decir, ya esto ya no influye. Y además se ha ido globalizando, se ha establecido a nivel del mundo entero. Y favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas. Por eso es que la gente se casa hoy y se divorcia mañana. O los trabajos, no hay compromiso. Desnaturaliza los vínculos familiares. Se van debilitando y se van desconectando. El Papa habla mucho de esto, y sobre todo últimamente cuando habla de volver a las raíces, que sea conectar con la familia. La acción pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. Entonces, esta acción pastoral, ¿a qué nos lleva? Acción, fíjate que es acción, movimiento, pero hay que hacerlo en clave de pastoreo, de atención a las personas. ¿Para qué? Para insistir en que debe de establecerse una relación con nuestros padres que exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. Lo cual quiere decir que hay muchas heridas que hay que sanar, promover, no se está desarrollando, y sobre todo afianzar vínculos interpersonales. En otras palabras, cada uno anda por su lado y hay que volver al núcleo, hay que volver a conectar. Mientras en el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos insistimos en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas,
de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Por otra parte, Fíjate, perdone, sí, que ahí está el aspecto pastoral que necesitamos desarrollar. Porque en el mundo existen y reaparecen formas diversas de guerra, enfrentamientos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro. Si yo reconozco al otro, acepto su riqueza, su debilidad, pero también sus fortalezas, sus oportunidades, y esto me enriquece. Me lleva a sanar heridas, lo que me hace daño, construir puentes para poder cruzar de un lado para otro, estrechar lazos y ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Esto es pastoral. Entonces es interesante entender de qué se trata, qué es lo que buscamos, qué es lo que anhelamos profundamente. Por otra parte, hoy surgen muchas formas de asociación para la defensa de derechos y para la consecución de nobles objetivos. Grupos que van surgiendo, equipos que nacen, que buscan la defensa de los derechos y la consecución de nobles ideales. ¿Y esto en base a qué? A reconocer al otro, a sanar heridas, a construir puentes, a estrechar lazos de ayuda mutua y sobre todo ayudarnos a cargar las cargas, valga la redundancia, unos a los otros. Así se manifiesta una sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a participar? ¿Cómo ayudas a construir algo nuevo, distinto en la sociedad, en nuestra cultura? ¿O eres de los que destruye, mata, provocas heridas? ¿O por el contrario, creas puentes, reconoces, sanas, estrechas lazos? ¿Estás dispuesto a ayudar? Y en esa ayuda a ser solidario. Y dentro de esta experiencia y de este caminar, recordar que el Papa nos ha insistido en este proceso que es para todos, que no es para unos pocos, sino para todos. Y cómo, ¿verdad?, va incluyendo toda una sociedad para hacer camino juntos. Y ahora viene entonces que en ese hacer camino juntos surgen nuevos desafíos. Y esos desafíos tienen que ver ahora con la inculturación de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de romanizar al mundo. Se trata de que cada cultura, en cada ambiente, el Evangelio sea proclamado y vivido según el estilo de esas personas, dejando a un lado lo que hace daño, promoviendo lo que es bondad, lo que es bien común, lo que hace crecer. En el numeral 68 dirá: el substrato cristiano de algunos pueblos, sobre todo occidentales, es una realidad viva. Allí encontramos especialmente en los más necesitados una reserva moral que guarda valores de auténtico humanismo cristiano. Y esto lo vemos entre los pobres, por eso hay una frase famosa: los pobres nos evangelizan. La gente mientras más sencilla, más humana. Y un pobre nunca come solo. Si le dan 2 plátanos, le da uno a su vecino, lo comparte. Porque donde comen uno, comen 2. Y hasta 3. Y si aparece un cuarto, también le dan un poquito. Lo importante es que todos comamos. No que solo coma uno solo, sino que todos podamos recibir algo. Una mirada de fe sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo que siembra el Espíritu Santo. Fíjate que esa frase es hermosa, poética. Una mirada de fe sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo que siembra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que siembra el Espíritu Santo? Vamos a ver. Sería desconfiar de su acción libre y generosa, pensar que no hay auténticos valores cristianos donde una gran parte de la población ha recibido el bautismo y expresa su fe y su solidaridad fraterna de múltiples maneras. Entonces, el juicio que a veces pasamos, ¿verdad?, sería desconfiar de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque queremos que esto sea de la forma que yo quiero,
a mi manera, a mi gusto, a mi estilo, como lo hacíamos en mi pueblo. No. El espíritu es libre y suscita auténticos valores cristianos. Allí hay que reconocer mucho más que unas semillas del verbo, ya que se trata de una auténtica fe católica con modos propios de expresión y de pertenencia a la iglesia. Esto tiene que ver con la religiosidad popular. A veces hay gente, ¿verdad?, que simplemente está bautizada y vive una fe bien sencilla y pensamos que el Espíritu Santo, ¿cómo que el Espíritu Santo no actúa ahí? Claro que actúa y obra. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con ciertas afirmaciones que hacemos. Sí. Allí hay que reconocer mucho más que unas semillas del verbo. Las semillas del verbo se llama a esos lugares donde la evangelización no ha llegado, pero el Espíritu Santo ha obrado. Esas son las semillas del verbo. Y por eso en el corazón de todo ser humano, aunque no haya escuchado explícitamente el anuncio del Evangelio, hay una semilla. Y es lo que llaman la semilla del verbo, lo que el Espíritu Santo hará suscitar. Y tenemos pueblos paganos que no han oído hablar de Jesucristo, pero sin embargo hay semillas del verbo. Ya que se trata de una auténtica fe católica con modos propios de expresión y de pertenencia a la iglesia. Es aquello de los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro llega y dice: adiós, pues esta gente también ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están llevando un estilo de vida. Y él lo que hace es confirmar la fe. Que hay que purificar ciertas cosas, que hay que mejorar ciertas cosas, correcto. Pero es obra de Dios. Y no podemos quitar, Padre, que hoy por hoy todavía hay pueblos que no se ha llevado el Evangelio y que también hay esas semillas del verbo que usted nos acaba de explicar, ¿verdad? Que tienen a lo mejor un leve conocimiento o unas breves palabras, pero que también allí tenemos que llegar todos y cada uno de nosotros. Pero fíjate que te está hablando ahora explícitamente de aquellos que son bautizados, pero no han desarrollado plenamente el bautismo. Eso es interesante, Padre. Por eso la semilla del verbo se refiere a los pueblos no evangelizados. Pero donde llega el bautismo, quiera usted o no lo quiera, créalo o no crea, obra el Espíritu Santo también. Porque el Espíritu Santo obra por caminos misteriosos. Y por eso hay gente que lo único que sabe es hacer la señal de la cruz. Pero si hace la señal de la cruz bien, está anunciando el misterio del amor de Dios, que en la cruz nos entregó a su Hijo. No es tan fácil de entender. Y por eso tendemos a hacer juicios. O a juzgar según nuestras categorías y nuestros conocimientos. No. Si has recibido el Espíritu Santo, hay que ir poquito a poco haciendo que ese bautismo florezca. No conviene ignorar la tremenda importancia que tiene una cultura marcada por la fe, porque esa cultura evangelizada, más allá de sus límites, tiene muchos más recursos que una mera suma de creyentes frente a los embates del secularismo actual. Es lo que llamaríamos la religión del pueblo, ¿verdad? La religiosidad popular. A veces uno dice, ¿por qué tienen tanta devoción a los santos? ¿Qué es lo que ven esos santos? Y entonces juzgamos y prejuzgamos. Es que hay una espiritualidad sencilla. Y saben que el santo es una persona que está cerca de Dios. No conocen del todo la historia, pero hay algo. Y puede que mezclen eso un poco de superstición. Purifiquemos la superstición, pero no matemos la fe incipiente que está ahí. Enseñemos, orientemos, catequicemos, ¿verdad? Hagamos y sobre todo para hacer esto y poder comprender, tenemos que inculturizarnos. Y entender que esto es un proceso de crecimiento. Una cultura popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada agradecida. Por eso los signos de la sanación del ciego que presenta el Evangelio, lo que nos está diciendo es que como cristianos tenemos que tener una visión distinta, nueva y diferente. Por eso Jesús sana a los ciegos. No simplemente es el ojo físico, es lo que significa esa sanación física que mira más allá de lo que está, perdone la expresión, frente a tus narices. Mira lo profundo que hay.
Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el evangelio. Cultura, manera de pensar, de ser, de actuar y vivir un pueblo. La manera de pensar tengo que ser evangelizada. Y por lo tanto, evangelizo cuando anuncio al Dios de la vida y paso de un Dios de muerte, de destrucción, a un Dios de vida. Entonces, provocar, desarrollar todo lo que lleva a la vida. De ahí, por ejemplo, la higiene. De ahí, por ejemplo, la enseñanza. De ahí, por ejemplo, la salud. Por eso es que la iglesia tiene obras que tienen que ver con la higiene, tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la forma en que vive la familia. Eso es la evangelización. En los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe. Va a ser ahora como una especie de explicación progresiva, pasitos. ¿Es de tradición católica? Pues entonces vamos a acompañar, a cuidar y a fortalecer la riqueza que ya existe. Pero hay otra sociedad, miren lo que dice. Y en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizados, se tratará de procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo plazo. Interesante. Así que hay pan para todo el mundo, maíz para todos los pollos. Lo que hace falta es entender el proceso que como evangelizador debo de seguir. Sí. En esto San Pablo nos da un ejemplo. Cuando va a Roma predica de una forma, cuando estuvo en Grecia predicaba de otra, cuando estaba en Judea de otra, pero a todos anunciaba la verdad. En Jesucristo hay vida y vida abundante. Porque se adaptaba a la realidad de cada lugar. Trataba de asumir, ¿verdad? De comprender los valores que no estaban reñidos con el Evangelio. Y aquellos que estaban desviados, trataba de orientarlos para que encajaran en ese proceso de la salvación. No podemos, sin embargo, desconocer que siempre hay un llamado al crecimiento. Importante. Si usted deja de crecer, se muere. Por eso siempre estamos creciendo. Para arriba, para el lado o para adelante. Por el gordo. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y maduración. Toda cultura y todo grupo. Por eso es una llamada constante a la conversión. Necesitan purificación y maduración. En el caso de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio. Y ahora hace un listadito, ¿no? Para que nos demos cuenta cuáles son esas cosas que hay que purificar. El machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería. Pero es precisamente la piedad popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas. Y es interesante porque cuando tú aprendes a evangelizar, respeta. Hay gente que va a la iglesia regularmente, todos los domingos. Hay gente que va una vez al mes. Hay gente que va una vez al año. Hay gente que va cuando hay bautismo. Hay gente que va cuando va entierro. Hay gente que va cuando hay procesiones. O solamente en la Semana Santa. O en la Semana Santa. Es decir, o en Adviento, en las misas de aguinaldo. Y hay gente que va a misa todos los días. Estoy hablando de una situación normal, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estas personas no tengan una experiencia de Dios. La iglesia tiene que acompañar, cuidar y fortalecer, purificar y ayudar a madurar. Y esto lleva un tiempo, un proceso. Y mientras tanto, nos vamos a dar cuenta que hay gente que utiliza otros medios. Entonces, o se dejan llevar de la superstición, o incluso tienen ciertas creencias fatalistas. Y eso se va purificando. Entonces hay que tener cuidado a la hora de evangelizar. No es quitar por quitar, es ayudar a que la gente poquito a poco entienda. Un ejemplo sencillo: ponerme una cruz al pecho, al cuello, para que me proteja de todo lo malo.
Pues parece interesante. Pero el objeto como objeto no protege de lo malo. Entonces hay gente que hace del objeto la protección. Y no sale a la calle, mire si no se pone esa cruz. No. Pero yo no puedo quitarle la cruz. Porque si sale a la calle sin la cruz le va a pasar algo malo. Y si no es que le pase, es que cualquier cosa que... Eso fue porque se me quedó la cruz. Es que yo no traje la cruz. Correcto. ¿Ves? No, tengo que ayudarle a entender que yo llevo la cruz por una expresión de manifestación de fe y que ciertamente Dios me protege, pero me protege también por las obras que yo voy a realizar. Es como el que a veces uno se ríe de estas cosas, pero los que hemos vivido en ciertos lugares conocemos bien. Yo viví en un lugar donde de momento los muchachos empezaron a pedirme rosarios, muchos rosarios, pero me los pedían de ciertos colores. Y dice, mira qué curioso. Y unos me los pedían blancos, y otros me los pedían verdes, y otros me los pedían amarillos. Y uno tan ingenuo al principio, ¿verdad? Un sitio que yo llegué, y yo, hasta que vino uno y me dijo, padre, ¿usted es el que da los rosarios? Digo, sí. ¿Y usted sabe lo que significan esos rosarios? Yo, sí, esta es la corona de la Virgen, es la alabanza. Mira, aquí se reza el Padre Nuestro, las 10 Ave María. Sí, eso está bien, eso para usted. Pero, ¿por qué se lo piden de tal color? O de este otro color. Y yo, bueno, pues yo me imagino, ¿verdad? Que el blanco porque es la santidad. Entonces quieren ser santos, quieren mejorar. Y el verde, pues porque es un muchacho que estaba en una situación difícil y se quedó vivir de esperanza. Y el amarillo, pues porque expresa la fe que tiene ese... Pues no, padre, no es nada de eso. Es para señalar los puntos de droga. Yo me quedé frisado. ¿Cómo que los puntos de droga? Sí, padre, porque según la droga, según el color, es decir, uno creyendo que está haciendo el gran proyecto, pero por no conocer un poco el ambiente, esa cultura, ese idioma, ese lenguaje que subyace, estaba provocando la identificación se acabaron los rosarios. Ajá. Pero no la explicación del mismo. Entonces empezamos la campaña. Digo esto porque a veces uno puede caer, ¿verdad? Con muy buena intención, pero de ingenuo. Entonces uno tiene que aprender a discernir. Pausamos y en breve regresamos. Y voy a buscar. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Los cuatro. Moverás las montañas. Caminas sobre agua. Caminas sobre fuego.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, la exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio, y entramos en este nuevo tema, ¿verdad? Desafíos de la inculturación de la fe. La cultura popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que provocan una sociedad más justa y creyente. La imperiosa necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. Y estamos entonces compartiendo estos numerales donde pues el Papa nos va adentrando en una realidad para la evangelización y la importancia que tiene el inculturarnos hasta desde la devoción popular de los pueblos. Esto nos lleva a ver expresiones, ¿verdad?, que se celebran con cierta tradición. Por ejemplo, piedad popular es los rosarios de los reyes, piedad cultural es las fiestas de cruz, piedad cultural es las procesiones que se hacen, por ejemplo, en Loíza Aldea con Santiago Apóstol, y así distintas devociones con la Virgen del Carmen cuando llega, que pronto se va a celebrar y se lleva a la Virgen en procesión. Que son expresiones sencillas de la gente, que si prenden velas, que se llevan flores, que se hacen unos cantos. Todo esto mezclado pues con una fiestecita. Algunas ya se han purificado, pero en algunos se van sus traguitos y a veces esos traguitos exageraban y acaban en trancazos, ¿verdad? Porque acababan peleando la gente. Todo eso es una expresión de alabanza y de adoración a Dios, válida, pero que hay que purificarla. Y lo que comienza con una buena intención, pues se ha ido adicionando, ¿verdad?, o añadiendo cosas que no son tan cristianas, que digamos, pero que si se purifican, sirven y ayudan. Eso fue uno de los temas que trató Aparecida, padre, de que no se perdiera esa cultura, esa piedad popular, sino que se rescataran porque era un medio que ayudaba para la evangelización. Por ejemplo, el encender velas. O sea, hay gente que le gustaba prender velas, ahora no se nota tanto en las iglesias, pero había lugares donde se encendían velas. Y claro, pues era una forma de expresar la fe. Pero tú preguntas, ¿y por qué prendía las velas? ¿Cuál es el sentido de la vela? La vela tiene sentido desde la fe y hace referencia al bautismo. Y se encendió una vela. Pero entonces te prendía una vela a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Providencia, a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de... A San Judas, a él. No, me refiero a las vírgenes primero. Vírgenes. Porque la expresión de las velas, algunos pensaban que habían 11,000 vírgenes y solo hay una Virgen María. Lo que pasa es que se presenta de distintas formas. Entonces, que si la Virgen María de la Milagrosa es más poderosa que la Virgen del Carmen, y la Virgen del Carmen es más poderosa que la Virgen del Perpetuo Socorro, no, la del Perpetuo es mucho más grande. Las pones a competir. Nosotros nos podemos reír de esto, pero en la sencillez. Entonces hay que entender que es la única Virgen, es una sola. Lo que pasa es que, según el pueblo y la devoción, se representa en una de sus advocaciones. La Virgen es auxilio de los cristianos. La Virgen siempre es perpetuo socorro. La Virgen se presenta en un monte, el monte del Carmen, Monte Carmelo, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los santos. Encender una lámpara delante del santo, ¿por qué? Porque es una forma de hacer oración. Así como esta lámpara se enciende, este hombre en la vida, o esta mujer en la vida santa, reconocida por la iglesia, me ilumina, me ayuda, es punto de referencia. Entonces un gesto bonito de fe, si no se canaliza, pero entonces vamos a prender 7 velas para que me ayuden los exámenes y sin haber estudiado nada, pues no te va a servir porque eso no es así, eso no es magia. Entonces se mezcla una cosa con la otra, ¿verdad? Nos dirá el Papa en el numeral 70, también es cierto que a veces el acento, más que el impulso de la piedad cristiana, se coloca en formas exteriores de tradiciones de ciertos grupos o en supuestas revelaciones privadas que se absolutizan. Hay que tener cuidado, porque hay grupos que tienen ciertas prácticas que en vez de llevarnos al Evangelio nos alejan. Y por eso dice, grupos de supuestas revelaciones privadas. Mire, si el Señor se le presenta a usted, yo no tengo por qué dudarlo, pero es una revelación para usted. Y si le pide una cosa es a usted, que pues cumpla usted, pero no me quiere imponer eso a mí. Por eso la iglesia es muy cautelosa a la hora de reconocer ciertas experiencias de fe
que tienen que ver con apariciones. No es tan fácil. Y eso tiene un proceso. Y ese proceso lleva la obediencia a las normas establecidas por la iglesia. Y cuando la iglesia establece esas normas, luego de un estudio exhaustivo, entonces se confirman o se desautorizan. A veces, no, porque yo la vi. Yo no digo que usted no la haya visto. Es que usted no tiene fe. No, es que usted no me cree. No le creo, no. Yo respeto su creencia, pero no me obligue a mí a decir que la Virgen le dijo eso. Porque pero eso es que yo la vi, se estaba riendo. Está bien, menos mal, porque generalmente siempre aparece la Virgen llorando. Una cosa curiosa. Ay, Dios no mío. quisiera sonar burlón, No. pero es interesante que entendamos esto. Y que tengamos cuidado también. La experiencia que Dios le permite a usted vivir, nosotros la respetamos, pero no es para ser impositiva. El Evangelio es la clave de la verdadera revelación y hay que tener cuidado. Correcto. Hay cierto cristianismo de devociones propio de una vivencia individual y sentimental de la fe, que en realidad no responde a una auténtica piedad popular. Fíjate que ahí empieza a darnos unos criterios. Hay un cierto cristianismo de devociones. Que si 9 días para esto, que si 9 días para aquello, y lo que es base y fundamento no se vive. Por ejemplo, lo mínimo, la celebración eucarística dominical, que ahora por la situación de la pandemia se ha dispensado, pero una vez que pase esto necesitamos recuperarlo. O sea, la Eucaristía semanal es base y fundamento de nuestro fortalecimiento en la fe. Lo mismo que la devoción a la Virgen. La devoción a la Virgen se puede hacer de muchas maneras. Se puede rezar un Ave María, se pueden rezar 3, se puede rezar un rosario, se puede rezar una novena. Hay distintas. Pero no, si usted no reza el rosario con los brazos en cruz, no, la Virgen no le escucha. ¿Pero quién ha dicho eso? Si a usted le ayuda bien, pero no me imponga eso a mí. Correcto. Y como digo esto, pues digo otras cosas, ¿verdad? Que a veces exageramos y ponemos en práctica para obligar a la gente. Hay cierto cristianismo de devociones propio de una vivencia individual y sentimental de la fe que en realidad no responde a una auténtica piedad popular. Algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la formación de los fieles, y en ciertos casos lo hacen para obtener beneficios económicos o algún poder sobre los demás. Hay que orar, padre, pero no buscan la forma. Hay que orar por la salud, pero no buscan la forma de sanear el ambiente. Entonces, si hay un agua pútrida ahí, que es lo que está enfermando, pues vamos a tapar ese pozo. Correcto. Vamos a poner una fuente potable. Por poner un ejemplo así sencillito, ¿verdad? Entonces hay gente que se lucra, y se lucra de los ingenuos, y empiezan a pedirle dinero, y cuando ustedes empiezan a pedir dinero por ciertas cosas, Cuidado. dude de eso, dude. Tampoco podemos ignorar que en las últimas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. Transmitir la fe de padres a hijos. Hay una ruptura porque muchos han dejado la iglesia y se han quedado con el catecismo de primera comunión. Y aquellos conceptos que ayudaban para una persona cuando era niño, ya no le ayudan cuando son adultos. Y entonces es como si usted quisiera ponerse ahora los zapatitos del día de su primera comunión. Pues no le van a servir ni la camisa ni la ropa. ¿Por qué? Porque sirvió para uno. Entonces hay unos esquemas que utiliza el catequista para un niño que según vamos creciendo necesitan ser profundizados. De ahí la importancia de la formación en la doctrina, en las enseñanzas, para una vivencia mejor de la fe. Es innegable que muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición católica, que son más los pobres que no bautizan a los sus padres. Perdón, gracias, padre. Que son más los padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar, y que hay un cierto éxodo hacia las comunidades de fe. Hacia otras. Comunidades de fe. Dejan la iglesia católica y se van a otras iglesias cristianas porque allí se sienten mejor. No es que sean mejores o peores, es que como yo no siento aquí nada, entonces pensamos que la fe es un sentimiento y basado en ese sentimentalismo nos buscamos una iglesia que satisfaga nuestras necesidades. Entonces es como ir al supermercado y ver distintas latas de tomate.
salsa de tomate. Entonces, según la salsa, me gusta el sabor, o me gusta esto, hay esta musiquita, hay este brincoteo, hay esta predicación. Eso no es lo esencial, es la vivencia. Algunas causas de esta ruptura son: atención, ¿por qué vienen las rupturas? ¿Por qué me alejo de la iglesia? la falta de espacios de diálogo familiar, la influencia en los medios de los medios de comunicación, el subjetivismo relativista, el consumismo desenfrenado que alienta el mercado, la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres, la ausencia de una acogida cordial en nuestras instituciones y nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso plural. Fíjate que esto es el final, lo que ilumina lo anterior. Recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso plural. Dificultades va a haber, pero si yo no me abro a la acción del Espíritu y ver que tengo que dar una adhesión mística. ¿Qué quiere decir una adhesión mística? Una respuesta a esa fe que se produce cuando tengo, valga la redundancia, un encuentro personal con Jesucristo, que me va a llevar a la comunidad. Si yo no experimento el amor de Dios manifestado en Jesucristo, que me ha perdonado mis pecados, hasta que yo no me sienta perdonado, hasta que yo no me sienta amado personalmente, no voy a poder celebrar nada. Y esta es la situación, de que la iglesia va a aquel que ha experimentado el encuentro y necesita fortalecerse, necesita crecer, necesita celebrar, necesita fructificar. Y es un proceso. Desafíos de las culturas urbanas. El que vive en la ciudad, ¿cómo vivir la fe en la ciudad? Pues vamos a ver unos elementos, unas claves de que aquellos que vivimos en las ciudades no es lo mismo de los que viven en lugares más rurales, más apartados. Hay una realidad que simplemente envuelve, cambia y transforma a lo positivo o a lo negativo. La Nueva Jerusalén, la ciudad santa, es el destino hacia donde peregrina toda la humanidad. Vamos hacia el cielo. Peregrina toda la humanidad entera, toda, no unos cuantos, todos vamos para el cielo, o vamos en camino al cielo. Pero depende si tú quieres ir o no quieres ir. Es llamativo que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en una ciudad. Fíjate qué interesante. La plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en una ciudad. No aislado, en una ciudad, con lo que conlleva esto. Por lo tanto, es un paso más adelante. Por eso es que Jerusalén es la ciudad de Dios. Vamos hacia la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén. Y por eso el Papa le titula esta parte Desafíos de la cultura urbana. ¿Por qué? Porque lo urbano quiere decir en ciudades. Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa. Ahora mira la ciudad de una mirada contemplativa. Anteriormente nos estaba hablando de una mirada de fe. Fíjate que son miradas. Las miradas son muy importantes. La forma que yo veo, que yo entiendo, que yo acepto, que yo decido. Esto es una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. Interesante. ¿Dónde descubro yo a Dios? En la calle, por eso el Papa insiste, calle, 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 en las plazas, en los hogares. Entonces va progresiva de hogar a la calle y de la calle a la plaza. Que si te das cuenta son lugares de congregación, de reunión. La familia, el hogar y las calles. Las calles, la gente, pero la plaza es el lugar abierto donde te encuentras gente de todo, de toda, ¿cómo diríamos? Forma, gordo, flaco, con pantalones largos y pantalones cortos, jóvenes, niños. El problema es que las plazas se han vaciado y ya no es lugar de encuentro. Es como, padre, cuando se celebraban las fiestas patronales
¿Dónde se hacían? En las plazas donde aglomeraba, ¿verdad? Y no solamente gente de ese mismo pueblo, de esa misma ciudad, sino de distintos lugares. Porque la plaza era el espacio de reunión comunitaria. Esa era la plaza. En Roma, esto se hacía en un edificio, las basílicas, eso es lo que significa basílica, lugar grande, que hoy son iglesias, pero antes las basílicas eran lugares donde la gente iba a hablar, a encontrarse, a pasear. Por eso no tenían asientos, pues estaba todo el mundo moviendo. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. ¿Dónde está Dios? En el hogar, en las calles y en las plazas. Dios se hace presente. ¿Por qué? Porque quiere acompañar las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Por eso la plaza es un lugar de encuentro y por eso tú ves, bueno, ahora no se ve tanto, y menos ahora con el COVID, pero que en la plaza siempre hay ciertas personas que se reúnen en ciertos lugares. Y estaban los que hablaban, los que jugaban dominó, los que comentaban, los que cantaban. Tiempos más antiguos, los muchachos que querían ir a ver a las muchachas y las muchachas se paseaban por la plaza para presentarse, para que las vieran, sobre todo los domingos. La música, ese encuentro, que eso se ha ido perdiendo. Pero Dios está allí, Dios está presente. Fíjate cómo se hace una lectura desde una mirada contemplativa. Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. ¿Qué promueve Dios? Que vive entre los ciudadanos: solidaridad, fraternidad, el deseo del bien, la verdad y la justicia. 5 valores, 5 puntos importantes. Esa presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Está, pero yo la tengo que descubrir. ¿Cómo descubro yo la solidaridad? Cuando la gente se ayuda. ¿Cómo descubro la fraternidad? Cuando miro más allá de los lazos de la sangre y considero que el que está al lado mío es mi hermano. ¿Cómo descubro yo esa presencia de Dios? Buscando la forma de hacerte el bien, de crecer en mi conocimiento que me lleva a la verdad y sobre todo en justicia, dando a cada uno lo que conviene para el bien común de todos. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa. El que busca a Dios lo encuentra. Ejemplo de eso tenemos a Agustín, un hombre que andaba buscando la verdad y mira que cometió errores, mira que se equivocó muchas veces, pero al final la encontró. Y se convirtió en este gran pensador que guía, orienta y sostiene la reflexión de la iglesia. En la ciudad, lo religioso está mediado por diferentes estilos de vida. Esto es interesante que veamos, que no nos es tan fácil comprenderlo. En la ciudad, lo religioso está mediado por diferentes estilos de vida. Ilumínate y entenderás por qué hay distintas confesiones cristianas religiosas. Y no simplemente las condenamos. Tenemos que aprender a ver esa presencia de Dios. Unos resaltan una cosa y otros resaltan otra. Pero en todos hay algo de esa presencia de Dios. Lo dice en esta reflexión. En lo religioso está mediado por diferentes estilos de vida, por costumbres asociadas a un sentido de lo temporal. Costumbres asociadas. Mi pueblo, mi lugar, mi barrio. En algunos lugares se promueve más que en otros. De lo territorial y de las relaciones, que difiere del estilo de los habitantes rurales. Se crean estilos distintos. Entonces, lo que en el campo rural es mucho más reducido, en la ciudad es más amplio. Porque se tienen otros intereses. Son dos realidades totalmente distintas. Y hay que evangelizarlas. Y por eso no es lo mismo evangelizar en el área rural que en el campo de la ciudad. Y a veces queremos evangelizar, Padre, de la misma manera y no nos damos cuenta que no se puede.
No se puede, ¿por qué? Porque a lo mejor en el área rural estas personas van a entender o van a comprender las cosas de una manera que como se vive en la ciudad. En la ciudad se vive de horarios y a lo loco. Uh-huh. En lo rural se vive más un horario estático, a ciertas horas. Y entonces por eso es que a veces cuando un muchacho sale de la ciudad y va al campo se aburre. O cuando sale del campo y va a la ciudad, se vuelve pierde. Loco. Se pierde, ve otro mundo. Se le abre un mundo. Entonces el problema es la lucha que hay entre los padres de la zona rural, uh-huh, que los hijos van a estudiar y cuando vuelven no se acostumbran. Y entonces se establece ese control. Vaya, que tú no tienes. Hay que entender, hay que visualizar, hay que mirar, hay que contemplar. Claro. En sus vidas cotidianas, los ciudadanos muchas veces luchan por sobrevivir y en esas luchas se esconde un sentido profundo de la existencia que suele entrañar también un hondo sentido religioso. Un sentido religioso profundo, porque hay lucha, porque hay que seguir, porque hay que avanzar. Necesitamos contemplarlo para lograr un diálogo como el que el Señor desarrolló con la samaritana junto al pozo, donde ella buscaba saciar su sed. Entonces hay sed. Y para saciarla hay que sentarse. Y en ese sentarse hay que hablar sin prejuicios, hablar con claridad, hablar la verdad. Y hay dejar que la otra persona se exprese, presente sus dudas, sus inquietudes, uh-huh, para que pueda beber. Por eso dice, necesitamos contemplarlo para lograr un diálogo como el que el Señor desarrolló con la samaritana. Así que una mirada de fe, una mirada contemplativa, son las que van dando los pasos a entender la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nuevas culturas continúan gestándose en estas enormes geografías humanas en las que el cristiano ya no suele ser promotor o generador de sentido, sino que recibe de ella otros lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. Una cultura inédita late y se elabora en la ciudad. El sínodo ha constatado que hoy las transformaciones de esas grandes áreas y la cultura que expresan son un lugar privilegiado de una nueva evangelización. Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas, más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. Los ambientes rurales, por la influencia de los medios de comunicación de masa, no están ajenos a estas transformaciones culturales que también operan cambios significativos en sus modos de vida. Y el tiempo se nos acabó y la pandemia nos ha ayudado a entrar en esta contemplación, de lo cual hablaremos mañana. Así que, colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Así que oramos, ¿verdad?, la Santísima Virgen María, para que como esa de primera discípula misionera, también nosotros podamos hacer camino, comprendamos esta exhortación con el cual el Papa pues nos quiere iluminar a todos. Esta es la que la tengo. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacerla viva con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos mañana y buenas tardes para todos.